Como siempre ocurre cuando se trata de las herramientas de comunicación utilizadas para imponer una verdad, una mentira, una media verdad o una media mentira, cada quien en este mundo echa el cuento a su manera y lo hace de cualquier modo en la mente de cualquiera. Decía La Lupe en su canción. Ha surgido el planteamiento según el cual a la empresa Chevron se le iba a renovar la licencia en Venezuela y ese anuncio no se hizo hasta el momento en que grabamos este programa de forma oficial por parte de la OFAC ni por parte de ningún organismo público de los Estados Unidos, sino que llegó a través de una filtración al medio Wall Street Journal. Y por supuesto, a partir de ese momento se desatan los demonios. Por el momento en que se emite la información y sobre todo por las contradicciones en las cuales caen las personas involucradas, sobre todo los voceros, sobre todo los normalizadores y los comunicadores ajustados a las líneas de opinión y de editorial de ciertos grupitos politiqueros. La administración del presidente Donald Trump habría otorgado una licencia a Chevron para reanudar la extracción de petróleo en Venezuela después de revocarla a principios de este año, según está informando Wall Street Journal. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más. Marco Rubio le da oxígeno a Maduro. Se acabó Marco Rubio. Se acabaron los 3 representantes de la flota. A todas estas, ¿alguien ha visto la medida oficial? ¿Alguien ha visto el documento oficial autorizando a Chevron? No. ¿Quién filtró la información? ¿Por qué el Wall Street Journal afirma lo que ha afirmado? ¿Y por qué nadie lo ha negado en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué Maduro celebra? ¿Y por qué otros ya apuntan en contra de Marco Rubio? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen, amigo. No pongas esa cara. Debes poner esa cara, porque te voy a dar con la piedra por esa cara para que se te mejore. Mira, la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. ¿Salir? ¿Para dónde? Chacho. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa a Chevron, a ExxonMobil, a Aramco, a la Eni. Le echarán la culpa a la Texaco. Le echarán la culpa a Maravén, a Corpoven. Le echarán la culpa a la OPEP. Todo el mundo te la culpa, lo menos ellos. Porque es que ellos nunca son culpables de nada. Estos son unos bichos. Yo nunca había visto una gente tan inocente como la izquierda. Nunca se equivocan. Nunca reconocen un error. Lo que sale mal siempre es por culpa de otro. Y lo que sale bien es gracias a su inconmensurable inteligencia. Maldito sea, ¿vale? ¿Ah? Y ladrones esos bichos. ¿Ah? Llegan al poder para comprarse un Rolex. Para eso es que sirven. Y para comer restaurante y para mudarse de casa. Salir del barrio para una urbanización. Para un country club. Sabroso, camioneta blindada. Vuelo en helicóptero, como dice la niña esta colombiana. Todo chévere, todo sabroso. Pero ladrones. Te robarán la ropa y el ropero. Te robarán el cuchillo, el hacha, el cuchillo y el machete de la página 3 del libro Mantilla. Y la piedra de amolar. Y la piedra de moler. Y el maíz para moler también te lo van a robar. La ropa y el ropero, la bolsa y la vida. Te robarán. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir. Te robarán la educación petrolera. Te robarán la Goven. Te robarán Corpoven. Te robarán Maravén. Te robarán el petróleo en gotas. Te robarán el especial de la ventana mágica de la Fundación Vigo.
Te robarán a Guaco, a Serenata Guayanesa, al grupo Rococó, al grupo Carángano. Te robarán a los Cardenales del Éxito. Saludos a Chichilo. Te robarán al conjunto Guayquerí, al quinteto Contrapunto. Te robarán a las sardinas de Naiguatá, a un solo pueblo, a las alegrías del Cardonal. Saludos a Papaleco. Todo eso te lo van a robar si te dejas. Si lo dejas entrar, olvídate de todo eso. Olvídate, como dicen los cubanos, olvídate. Te robarán la forma de caminar, las ganas de vivir, las ganas de futuro y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó, porque muy probablemente, aquí me llega el olor. Muy probablemente era una sabandijita. Muy probablemente tienen un gurrumino adentro. ¡Ey, cuidado! Ay, está desafinado. ¿Por qué está desafinado? Porque nombramos a gurrumino. Te he dicho pavoso, ¿vale? ¿Qué pavoso es gurrumino? Siguen llegando por borbotones las pruebas de todas las ejecutorias de las viejas malditas del CLAP, estructura básica del narcorrégimen chavista, para presionar a los ciudadanos para que fuesen a votar. ¿Qué está pasando, Dios mío? Estamos desafinados. Ahora sí. No es que cuando se habla de la vieja maldita del CLAP, hasta bueno, estoy como el arpa en el contrapunteo. Ay, mira, la ave Fénix también. Tranquila, vale, oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Moca. Siguen llegando las denuncias y los audios de todo lo que hicieron las viejas malditas del CLAP, los directivos de organismos públicos, los directivos de inclusive organismos públicos y que opositores. El alcalde que ladra, Gustavo Duque, cómo presionaron allá a los empleados para que fuesen a votar. En la alcaldía de Baruta, de Darwin González, el Monoquini. En la alcaldía de La Melena, que es el nuevo alcalde de Latillo, otro gran sinvergüenza. Sinvergüenza con prontuario. Bueno, las barbaridades que se tienen son espantosas. Las cosas que nos han llegado son horrorosas. Y hoy tenemos una más. Porque, amigos, aunque es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y recuerden que nosotros no promovemos el odio. Solo lo recordamos. Atención. Buenas tardes, vecinos. Les voy a decir que en estos grupos que son comunitarios se deben guardar las formas y los fondos también, ¿verdad? Estos mensajitos que están aquí diciendo que las personas son maleducadas porque son chavistas, sería igual que decir, ay, las personas son maleducadas porque son negras, porque son gordas o porque son feas. O sea, les quiero decir para aclararles, esto es un delito, esto es incitación al odio. ¿Ves? Y entonces de este tipo de comentarios y de estupideces es que salen después los presos políticos en Venezuela. Entonces, un poquito más de moderación, por favor. Vamos a respetarnos entre todos. No me siento aludida por lo de maleducada, sino por lo de chavista. Sí, soy chavista. Y cuando hablan mal de los chavistas, pues quiero que entiendan que hablan mal de casi todo el país. ¿Me entiendes? De casi todos nosotros, los venezolanos, que somos, la mayoría somos chavistas. Entonces, por favor, modérense, que estos grupos no son para estar incitando el odio contra nadie. Buenas tardes. Entonces esta bruja, porque fíjate, eso lo ha impuesto el chavismo y la izquierda a nivel mundial, que cuando los criticas a ellos estás promoviendo el odio. Que cuando dices que han destruido la economía, estás promoviendo el odio. Que cualquier opinión contraria a lo que la matriz comunicacional de la izquierda impone a nivel mundial es odio. Y debe ser censurado. Y están a tal nivel, esta sabandija, que ya esta lacra, que acaban de escuchar allí, le está diciendo, cuidado porque los voy a meter preso. Además de eso, la tipa viene equivocada en la vida, que la mayoría de los venezolanos somos chavistas, mi hija. O sea, bueno, en tu casa deben tener esa barriga full de gorgó. Además de eso, que los chavistas son maleducados, pero que por supuesto que lo son. Pero es que nada más mamalo duro. Nada más con escuchar a mamalo duro tú te das cuenta de lo que son. O con escuchar a la lacra de Diosdado Cabello. O al escuchar a cualquiera de sus dirigentes, tú te das cuenta de el nivel de
de poco respeto por el semejante tienen. La propia tipa esta, cuando habla allí, diciéndole a todo aquel que la critique, que da una opinión, diciendo que los chavistas son maleducados, que eso es odio. Pero cuando ustedes le dicen a los venezolanos que no son chavistas, apátridas, escuálidos, escuacas, majunches, eso no es odio. ¿Eso qué es? Por eso es que yo estoy convencido de que aquí a la caída del chavismo lo que tiene que venir es la operación Mecate. ¿Por qué? Porque yo sí creo que aquí hace falta un buen purgante y un buen exorcismo. Porque con estas sabandijas no vamos a poder vivir en el mismo país si es que acaso en algún momento se saca el chavismo de raíz y no a través de una de estas negociaciones asquerosas donde terminan nucleándose los de antes con los de ahora y sigue la inmundicia. Pero acuérdate de una cosa, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos. Es muy importante el tener la versión oficial de las cosas antes de hacer señalamientos. Pero también es importante tener al tanto el famoso adagio: cuando el río suena es porque piedras trae. En efecto, el que se filtre una información a la prensa puede tener normalmente varias razones o varias intenciones. Uno, se filtra a la prensa para que se arme un escándalo y al final la operación no se materialice. Dos, se filtra a la prensa para preparar a la opinión pública sobre algo que va a ocurrir. Tres, se filtra a la prensa una medida polémica para causarle daño previo a quien va a tomar la medida. Y también se filtra a la prensa para garantizarle a quien va a ser beneficiado por determinada medida que ya el asunto está por darse. Pueden ser cualquiera de esas cuatro o pueden ser las cuatro. Entonces, lo primero que hay que decir es que sale la noticia en el Wall Street Journal, un periódico que no es particularmente muy amante de Donald Trump. Y la noticia que indican ellos es que según fuentes que ellos tienen, que me imagino yo que serán las mismas, no sé si son las mismas fuentes de Charla Pachangola, porque sé que ella es una tipa muy bien informada. Pero en todo caso, que según fuentes que ellos tienen, fuentes dentro de la administración Trump, se le iba a renovar la licencia a Chevron para seguir haciendo negocios con petróleo venezolano. Esto, además, ocurre, y es también importante saber el momento en el que se emite dicha información o el momento en que se filtra dicha información. La información se filtra apenas unos días después de que con bombo y platillo se celebró el intercambio de rehenes de presos políticos venezolanos y rehenes estadounidenses en poder de las autoridades chavistas, de la organización chavista en Venezuela, y el regreso a Venezuela de 252 malandros del Tren de Aragua y de organizaciones vinculadas, 252 chavistas, que estaban en poder de Nayib Bukele en El Salvador y según los cuales son 252, según el fiscal general del régimen chavista, Tarado William Sátrapa, fueron 252 violados. Ellos regresaron todos violados y cojeando a Venezuela porque fueron todos abusados sexualmente. Y es lo que dice él, no lo que digo yo. Bueno, ¿y quién soy yo para llevarle la contraria al fiscal general del régimen, verdad? Después que ocurre ese canje, surge esta noticia. Y es imposible entonces no vincular una cosa con la otra. Porque uno dice, bueno, lo que se pactó fue libera a los 10 militares presos, a los 10 estadounidenses presos, que eran 10 estadounidenses, entre los cuales había, por cierto, uno con doble nacionalidad y con una condena por un asesinato, por un doble asesinato que cometió en España. De ese caso ya hablamos. Además de eso, soltaron a 80 presos en Venezuela y soltaron a los 252 malandros chavistas que estaban en El Salvador. En tal sentido, entonces, aquí avanzamos hacia lo siguiente, y creo que esto es importante. Lo primero que hay que recordar es que el narcolandro Diosdado Tutancabrón Cabello,
manifestó que no tenía que ver una cosa con la otra, que los liberados de El Salvador y los 10 estadounidenses devueltos a los Estados Unidos eran una cosa y que los 80 presos políticos liberados en Venezuela eran otra, que no tenía que ver una cosa con la otra, que los 80 presos políticos liberados en Venezuela, según Tutankabrón Cabello, eran producto de una negociación que llevaba adelante Zapatero y que lo de los gringos y los que estaban en El Salvador es una operación que llevaba directamente Jorge Rodríguez con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dice él. Entonces, por supuesto, luego se emite la noticia de la supuesta licencia a Chevron y en medio de eso, por supuesto, surgen las especulaciones. Y lo primero que se dice, bueno, esto era parte del acuerdo, le renovaron la licencia a Chevron para rescatar a todos los gringos. Eso, hasta ahora, hasta el momento que estamos grabando este programa, no hay un solo documento. Yo no dudo que eso exista. Yo no dudo que haya una intención. Pero cuando se le pregunta entonces a los propios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para que confirmen esto, la respuesta que dan no hay ninguna licencia, sino que dicen, no se le va a dar oportunidad al régimen chavista de que obtenga dinero de operaciones de Chevron. Y la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Pero en todo caso, me parece que es importante darse cuenta de cómo termina operando esto, porque además ocurre otra cosa particular, que es cómo aparecen unos expertos que en la mañana son expertos en el cartel de los soles, al mediodía son expertos petroleros, en la noche son expertos en Ucrania y en la madrugada son expertos en Uribe. Al despertarse el día siguiente son expertos en Bukele y al mediodía del día siguiente son otra vez expertos en el Esequibo. Cómo estos personajes se afanan en justificar o en arrimar la brasa comunicacional a su sardina. Por ejemplo, el chavismo que dice, bueno, esto es un avance importante en la normalización de las relaciones con los Estados Unidos. Y la oposición falsaria y sus medios de comunicación que dicen, no, eso no está todavía en firme. Eso no significa que se les haya permitido a Maduro. Eso todavía no. Eso no quiere decir, eso no es lo que ustedes están viendo. Y allí es donde uno cae en cuenta de que los dos están mintiendo. Y los dos están mintiendo porque simple y llanamente los Estados Unidos y Donald Trump en particular, con su estilo bien marcado y que todos conocemos, lo último que necesita en la vida para tomar una decisión es tomar en cuenta a Nicoleto Mamaloduro o a María Corina Machado, Parisca. ¿Por qué? Porque él es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, hace lo que le da la gana. Él no tiene que contar con esta sabandía. Una de los reportes con menos sesgo sobre el asunto es el siguiente. La administración del presidente Donald Trump habría otorgado una licencia a Chevron para reanudar la extracción de petróleo en Venezuela después de revocarla a principios de este año, según está informando Wall Street Journal. Este medio de comunicación ha afirmado que los detalles del acuerdo aún no están claros, pero que se produce tras conversaciones recientes entre el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El supuesto acuerdo también se produce tras la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses de Venezuela la semana pasada. Chevron opera globalmente cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el marco de sanciones establecido por el gobierno estadounidense, incluso en Venezuela, declaraba en su momento el portavoz de Chevron, Bill Tuer, al Wall Street Journal, aunque la Casa Blanca no ha respondido a la pregunta sobre si efectivamente ha autorizado esa explotación petrolífera de Chevron en Venezuela. Es decir, todavía, para el momento en que grabamos este programa, no hay una respuesta oficial, no hay un documento. Quienes estamos suscritos a los boletines de la OFAC, cada vez que se lanza una licencia, ellos la envían por correo. Y fíjense que no solamente surgió el rumor de que había una licencia para Chevron, sino que también surgió el rumor de que había una nueva lista de sancionados donde estarían incluidos ciertos personajes de la boliburguesía venezolana. Eso tampoco ha ocurrido. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? No lo sabemos. Pero quizá lo que está ocurriendo no será más bien que hay una especie de pelea a lo interno del gobierno de Donald Trump, que no es un gobierno sólido con una sola fuerza, sino que a lo interno tiene
varias y múltiples fuerzas que pugnan entre sí para ver cuál tiene más poder. Todo esto que tiene que ver con el asunto de los lobbies, que ocurren normalmente en los Estados Unidos. Hay un lobby petrolero con mucha plata, y hay un lobby en la Florida con mucha plata, y hay un lobby en California con mucha plata, y hay un lobby en, qué sé yo, el lobby de Nueva York, el lobby de los financieros, el lobby de las tecnológicas, el lobby de las automotrices, el lobby de los importadores. Ahí todo el mundo mete real. Y además de eso, es legal hacer lobby en los Estados Unidos y hay una metodología para hacerlo. Por lo tanto, cualquiera que tenga dinero y quiera acercarse a un gobierno para, en efecto, influir en la toma de decisiones, lo puede hacer. Cada quien velando por sus propios intereses. ¿Estará ocurriendo eso? Yo creo que es lo que está ocurriendo. Entender los intereses que se mueven detrás, amigos, es sumamente importante para usted entender para dónde va su país si usted deja entrar al socialismo. Yo lo he explicado en mi libro Una mesa de tres patas. A usted cuenta con la politiquería venezolana. Allí hemos revisado cómo, en efecto, en Venezuela se constituyó un sistema que está acabando no solamente con el país, sino con muchas de las oportunidades que pueden llevar a Venezuela a liberarse de esa asquerosidad, porque la oposición falsaria y la boliburguesía se encargan de esa barbaridad. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, el segundo tomo de mi trilogía. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que la forma de colaborar con este programa es a través de Patreon. Si estás suscrito a Patreon, estás viendo este programa antes de su estreno en YouTube. Esa es una de las ventajas, apenas una de las muchas ventajas que tiene según el plan al cual te afilies en mi plataforma en Patreon. Con eso me ayudas a seguir con este programa adelante. Y adelante tienes que estar tú en cuanto a tu estatus migratorio en España. Tienes que estar en España con todas las de la ley. Y para eso está la gente de Hispanidad, abogados y asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. Además está decirte que Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Lo que necesitas, lo que requieres para comunicarte mejor, te lo tiene Eduardo Villegas con las herramientas de comunicación efectiva que necesitas en todos los ámbitos de tu vida. Si crees que no lo necesitas, probablemente lo necesites más de lo que crees. Habla ya con Eduardo Villegas, vas de mi parte. Le dice que vas de parte de Daniel Lara Farías y la primera sesión, la de evaluación, va a ser completamente gratis, no pierdes nada. Eduardo Villegas te lo recuerda. Mejorar tu comunicación es mejorar tu vida. Y ni hablar del monstruo, el monstruo del lago Ness me tiene obstinado. El monstruo del lago Ness anda en un contrapunteo conmigo. Si usted quiere saber si el monstruo del lago Ness existe, vaya con la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, que yo le aseguro que usted va a lograr descubrirlo. Vamos a descubrir si ese monstruo tiene la dentadura de Silvia Flores o no. Él dice que él manda un mensaje con la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, de que si le avisan con tiempo, él puede aparecer. Bueno, vamos a tratar de ver si el tipo de verdad aparece o si es un hablador de tontería, un gurrumino. Hablemos de Escocia en Castellano organiza tus vacaciones a Escocia con toda la bella historia de esa bella tierra y te las organiza en tu idioma. Y recuerda que en los Estados Unidos el mejor momento para tener una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado gurruminato, demasiado guacamayato, demasiado licencia para Chevron, demasiada alcahuetería para empresas petroleras. Chimbo, malo y terrible. Póliza de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar tu patrimonio en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida te garantiza que tus bienes en los Estados Unidos queden en manos de tus herederos y no en un juicio eterno y perpetuo en una corte sucesoral. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Pero ¿qué dice entonces la prensa que quiere o que se afilia, ¿no?, a la agenda comunicacional opositora? Bueno, no fue tan así. En realidad no se la han dado todavía. En realidad vamos a esperar. No sé si se la dieron, pero tampoco es que eso signifique que NTN 24. Sí, ¿qué tal? En una respuesta breve pero contundente a este informativo de NTN 24, el Departamento de Estado lo que sí aclara es que no permitirán en ningún caso que la dictadura venezolana se lucre de la extracción de petróleo. La información que ha publicado en el día de hoy The Wall Street Journal acerca de la posible aprobación de la explotación de petróleo en Venezuela por parte de Chevron ha causado grandes dudas en Washington, porque el gobierno de Estados Unidos todavía no ha confirmado de manera
manera oficial si realmente dará o no autorización a Chevron para explotar las instalaciones petrolíferas en Venezuela. Pero lo que dice el Departamento de Estado, como digo, sin aclarar si Chevron tiene o no esa autorización, es que en cualquier caso nunca van a permitir que el régimen de Nicolás Maduro pueda llegar a lucrarse de la extracción de petróleo por parte de cualquier empresa estadounidense, sea Chevron o otra. Lo que dice el Wall Street Journal, repito, es que Chevron habría obtenido autorización por parte de la administración estadounidense para volver a explotar las instalaciones de petróleo en Venezuela. Desde el año 2019 existen serias restricciones a esas operaciones en el país, y no solo eso, sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro que implican esa prohibición de que Chevron extraiga petróleo, una forma de aislar económicamente al régimen para perjudicar a la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso es tan importante la información que publica el Wall Street Journal, porque hablaría de un cambio de política por parte de Estados Unidos en caso de que finalmente el gobierno sí autorice a Chevron para explotar petróleo en Venezuela. De momento es tan solo una información de ese periódico. Esta es la respuesta que el Departamento de Estado da en primicia a NTN 24. Dicen dos cosas. En primer lugar, que no se pueden pronunciar sobre licencias en concreto, en particular, es decir, sobre la licencia de Chevron, que es sobre la que le hemos preguntado. Y en segundo lugar, como les he avanzado, que no van a permitir que el régimen de Maduro se lucre. Aunque no podamos hablar de licencias específicas, el gobierno de Estados Unidos no permitirá que el régimen de Maduro se beneficie de la venta de petróleo. Lo que acaban de escuchar es una respuesta del Departamento de Estado a NTN 24. Y mientras tanto, por su parte, la empresa implicada en esta información, Chevron, la que habría recibido autorización del gobierno según Wall Street Journal para explotar petróleo en Venezuela, también se ha pronunciado. La compañía estadounidense ha publicado un comunicado hace minutos tras publicarse esa información del Wall Street Journal. Chevron no confirma ni desmiente si tienen o no permiso para retomar la actividad petrolífera en Venezuela. Pero lo que sí explican en un comunicado al que ha tenido acceso NTN 24 es que, ojo, siempre van a actuar conforme a la ley y que respetan las sanciones vigentes hacia la dictadura venezolana. Y al mencionar que van a actuar conforme a la ley, es una forma de reconocer que harán lo que les permita el gobierno de Estados Unidos. Este es el comunicado, véanlo. Chevron realiza sus negocios a nivel global cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables a su actividad, así como con los marcos de sanciones establecidos por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo Venezuela. Tras conocerse esta información, las acciones de Chevron han aumentado hasta los $155,93. Están en su nivel más alto desde el pasado 3 de abril. Eso de que hayan aumentado las acciones, por ejemplo. Vamos a especular aquí porque no, sabes, ¿no? Que piensas más y acertarás. Vamos a suponer que yo soy un especulador financiero, un especulador bursátil, alguien que se quiere ganar una plata, ¿verdad? Sé que las acciones de Chevron están en un punto bajo desde abril. Entonces decido hacer una compra sostenida de acciones. Compro esas acciones, ponte que hayan estado en, ¿qué? En 150. Me compro unas acciones en 150 y de repente por casualidad ayudo a que se filtre una información que no necesariamente es real y se disparan las acciones a 155. Me gano $5 por cada acción y las vendo en ese punto álgido. Allí también hay un negocio. Allí también podría haber un negocio. No estoy diciendo que esto haya sido lo que pasó, pero sin duda alguna los que tienen acciones de Chevron ganaron. Nada más con la noticia. Todavía no se ha ejecutado. Nada más con que se haga público de que le van a autorizar acciones o extracción y comercialización en Venezuela, ya nada más con eso salió una disparada de las acciones. Pero además de eso está el hecho de que se les pregunte, ¿se le va a dar una licencia sí o no? Entonces ellos dicen, nosotros vamos a cumplir con la ley. Se le pregunta al Departamento de Estado, ¿se le va a dar una licencia sí o no? Dice, nosotros no haremos nada que beneficie al régimen chavista. Y el asunto está,
Si a Chevron se le permite explotar petróleo en Venezuela, se va a llevar ese petróleo gratis sin pagarle nada a nadie. No va a pagarle impuestos al CENIAT, no va a pagarle a los empleados locales, no va a pagar por las tasas aduaneras, no va a pagar por la exportación, no va a llevar dólares a Venezuela para poder pagar todas esas operaciones. O sea, va a ser de gratis. O sea, lo que le están dando es un territorio ahí con petróleo, o sea, casi que ni en los tiempos de Gómez, ni en los tiempos de Gómez. Y entonces aquí es donde, además de eso, hay que prestarle atención a lo que dice el principal delincuente. Acuérdate que los delincuentes que ya lo hablan. Y entonces el delincuente mayor aquí, que es el jefe uno de los jefes del cartel de los Soles, Nicoleto Mamaloduro, cuando le preguntan sobre el asunto, nada más y nada menos que la sabandija de Ignacio Ramonet, que bueno, que pasará a la... Está inscrito ya en el libro de la historia de la infamia de la izquierda, es uno de los grandes propagandistas internacionales de la izquierda, que es colombiano y vive muy tranquilo bueno, estaba viviendo en París, no sé si se mudó a Caracas ahora para vivir tranquilo, o si está ya en Colombia asesorando a Petro, porque así son estos izquierdistas, que les encanta ser izquierdistas desde París, una cosa chéverísima, ¿verdad? Bueno, lo entrevista a Nicolás Mamaloduro, y Nicolás Mamaloduro, ay, por supuesto, que se lanza para el piso como una alfombra, mira. La empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela. Bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta, aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir, hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos, o lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Un paraíso. Un paraíso. ¿Este cree que no se le olvidó que él metió preso a unos ejecutivos de la Chevron en Venezuela? A la Chevron se le olvidó, porque acuérdense que el dinero no tiene amigos. El dinero no tiene patria. Y las empresas petroleras, si algo han sido a lo largo de la historia del petróleo mundial, han sido aliadas de las peores tiranías. Poco le importan los derechos humanos, poco le importa la defensa del medio ambiente, poco les importa. Bueno, si es por sacar petróleo, eso no les importa nada. Si hay que matar a unos indios, que los maten. Si hay que matar a unos campesinos, que los maten. Si hay que expropiar a una gente y no pagarle, que los expropien y no les paguen. Si hay que apoyar a un dictador, no importa. Si hay que apoyar a unos guerrilleros, no importa. Si hay que pactar con unos narcotraficantes, se pacta. Eso no tienen, ninguno de ellos tiene barreras éticas. Ninguna empresa petrolera del mundo tiene barreras éticas. Creo que es un negocio tan sucio, es una gente tan sucia, tanto como son unos igualitos con los narcotraficantes, pero un negocio legal y con traje y corbata. La misma capacidad, las mismas deficiencias éticas
que se ven en los gangs del narcotráfico se ven en el petróleo. Legalizada, con poder y con influencia y con capacidad de quebrarle el espinazo a quien se le atraviese. Y hay suficientes pruebas de eso. Lo que pasa es que, bueno, uno cree que porque hablan bonito y se ponen un flu no son unos malandros, no, amigos. Cuidado que son hasta peores. ¿Pagarán impuestos esos bichos? Bueno. Easy Tax to Go. En los Estados Unidos hay que declarar impuestos. Declara tus impuestos a tiempo. Te lo recomienda la gente de Easy Tax to Go. Ellos te pueden ayudar a organizar tus finanzas para que en efecto puedas declarar tus impuestos a tiempo. Acuérdate que dejar que pase el tiempo es jugarte en contra. Pero si además de eso quieres entrar al maravilloso mundo de lo que es la preparación de impuestos como actividad comercial, como tu propio trabajo, como tu propio negocio, Easy Tax to Go te da la formación en el área y además de eso te ofrece su marca, la marca Easy Tax to Go, para que trabajes bajo ese paraguas mientras creas a tu clientela y a tu propio negocio con todo el conocimiento y el potencial que te puede dar Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Ricardo Pérez me dijo en estos días que era necesario entender que antes, que no es que, mire doctor, yo quiero que usted me recete el semaglutide. O mire doctor, yo quiero operarme de la manga gástrica. No, ese no es el planteamiento. Usted tiene que ir y decir, mire doctor, yo siento que tengo sobrepeso, me gustaría que usted me evaluara. Y allí, primero, hay que evaluar si de verdad tiene sobrepeso. Número 2, saber cuál es la causa de ese sobrepeso. Y número 3, cuál es la solución que más se adapta. Eso es lo que hace un médico responsable. El doctor Ricardo Pérez está allí para ti, donde quiera que te encuentres, para ayudarte en ese proceso. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ay, mira, Best Pro es mi gente, recuérdalo. The best of the best. The best of the best. En contenidos digitales, gestión de canales YouTube, gestión de contenidos audiovisuales en tus redes sociales con respecto a las plataformas, con respecto a las normas y políticas y con crecimiento orgánico real. Llama ya a la gente de Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Me causó particular gracia como uno de estos analistas, porque no son analistas, son analistas, que parece ser que son de alquiler. Es decir, que préstamelo ahí. Son parte del mobiliario de los medios de comunicación de habla hispana, los medios de comunicación propiedad de venezolanos en Miami, los medios de comunicación y de los opinadores adaptados y adecuados a determinada agenda politiquera. Son los encargados de repetir, de servir de expertos de la nada, porque al final son expertos de la nada. Charla Pachangola, que también es primera de su nombre, última de su estirpe y brillo luminoso de su linaje falsario, entrevistó a un personaje que es un señor que yo siempre lo veo que lo están entrevistando en todas partes y nunca sé de qué carajo sabe. Es una de esas nulidades engreídas que supuestamente es un experto en algo. A mí me recuerda, este señor, yo recuerdo a mi abuelita, tenía una particularidad. A mi abuelita le gustaba ver a Walter Martínez, porque, y como muchísima gente en Venezuela, había una gente que asumía que Walter Martínez, Arturo Uslar Pietri y otros como ellos, eran unos personajes muy inteligentes y que esa inteligencia era, contagiosa. Entonces tú tenías que escuchar al tipo porque él era muy inteligente y entonces tú te convertías en inteligente al escucharlo. Entonces mi abuela veía el programa Dossier de Walter Martínez y cada vez que veía el programa Dossier de Walter Martínez, entonces ella no sabía de qué carajo estaba hablando Walter Martínez ahí. Ella no sabía dónde quedaba Nagorno-Karabaj, ella no sabía qué carajo era Grozny, ella no sabía por qué razón Boris Yeltsin hacía lo que hacía, etc. Con Arturo Uslar Pietri pasaba más o menos lo mismo. La gente quería escuchar y decía, es que como Uslar Pietri habla de corrido, ¿verdad?, y utiliza palabras grandilocuentes, ese es un señor que es muy inteligente y debe tener razón en todo lo que dice. No, como dijo Uslar Pietri, y la gente se atrevía a eso. Entonces, sin ánimo de decir si son o no son inteligentes estos personajes, a mí lo que me parece verdaderamente tonto es pretender convertir y encumbrar a una persona en inapelable en función de
su supuesta inteligencia, pero cuando tú intentas escudriñar las cosas que dice, bueno, fíjate, Walter Martínez, ¿dónde terminó? En el chavismo. Y Uliar Prieto, ¿dónde terminó? Consumido por su resentimiento por no haber logrado políticamente lo que quiso en su pasado. Pero cuando usted revisa, en efecto, las cosas que estos personajes dicen, se encuentra con algo en particular. No, cuidado Marco Rubio es el culpable. Si se le da Marco Rubio, no va, o sea, ahora la van a agarrar con Marco Rubio. Entonces está este señor de la Cruz, que carga una cruz a cuestas, que es tener que ser entrevistado por Charla Pachangola. Y entonces nos suelta esta no, es que escuchen esto. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que en esta oportunidad Maduro no va a poder hacer transacciones con Chevron que le permitan seguir teniendo oxígeno financiero? ¿Qué garantías tenemos nosotros, Marco Rubio? ¿Por qué? Marco Rubio se está jugando todo su capital político con esto. Si Marco Rubio le da oxígeno a Maduro, se acabó Marco Rubio, se acabaron los 3 representantes de la Florida. Este es el costo político más alto que van a tener. Y hay un ex hoy, ¿cómo se llama? Del representante de la Florida, no Carlos Jiménez, el otro, Díaz Mario Balart, Díaz Balart. De Mario Díaz Balart, en la que dice claramente que no, el único que puede tomar las decisiones y que tenemos que tener confianza para terminar con el régimen de Maduro son, por supuesto, Marco Rubio. Cuando Díaz Balart fija posición que estaba también en las sanciones a Chevron, que había que quitársela, quiere decir que hay alineación total de los 3 representantes de la Florida que se están jugando su puesto el próximo año y que saben que si esto le da oxígeno a Maduro, pierden su representación. Bueno, el que pierde la sensatez es aquel que cree que de verdad Venezuela es el centro del mundo, siquiera para los que son legisladores en la Florida. En la Florida, los legisladores que se juegan su cargo el próximo año, los Díaz Balart y María Elvira Salazar, el problema que tienen fundamentalmente ahorita es el tema de las acciones contra la inmigración ilegal. Eso es lo que más daño les está causando a ellos electoralmente. El tema de Venezuela es un tema de tercer orden. Pero, por supuesto, estos analistas y estos medios están encargados de llevar al máximo la expectativa con respecto al tema de Venezuela como si fuésemos el centro del mundo y no lo somos. El que Marco Rubio se está jugando su capital político en Venezuela, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿tú de verdad crees que Venezuela es más importante que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, que lo que está ocurriendo en Ucrania, que lo que está ocurriendo con la guerra arancelaria, que lo que está ocurriendo con los pactos arancelarios con la Unión Europea, con Japón, que lo que está ocurriendo con todo lo que pasa a lo interno del movimiento MAGA, del movimiento del propio Donald Trump, con el tema de la lista de Epstein y todo lo demás? O sea, todo eso está por debajo de Venezuela, porque el tema de Venezuela es más importante. Para la señora Williams de Wisconsin y para el señor McPay de qué sé yo, de Delaware, es más importante. Ellos se despiertan en la mañana preguntándose qué va a decir Carla Angola hoy y qué va a decir el señor Antonio de la Cruz de la Cruz de Caravaca Señores, hay que tener interés, hay que entender las cosas como son. El tema petrolero es un negocio. Y en el negocio no hay amigos ni hay pacto. ¿Quiere decir esto que si se le da esa licencia a Chevron, se le está dando oxígeno a Maduro? Quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no, pero no ha ocurrido todavía. Por otro lado, significa que si se le da esa licencia, el gobierno de Trump se está rindiendo ante el régimen de Maduro. De verdad nosotros creemos que Donald Trump es tan estúpido así como para hacer algo como eso. No quiere decir con esto que Donald Trump no tenga en su mente que si lo mejor que puede hacer es pactar con el chavismo, lo puede hacer. Total, ¿qué sería eso para él? Que al fin de cuentas es un empresario y piensa como tal. Un empresario además especulador inmobiliario. Que porque hace con un terreno barato, o sea, el tipo no le para, va y lo hace.
Pero a la hora de decir, no, si esto ocurre, Marco Rubio pierde eso. Por favor, chicos, o sea, de verdad. De verdad. Marco Rubio debe estarse riendo de este Cruz de Caravaca y de Charla Pachangora. Porque es que de verdad llegan a unos niveles tan tontos que uno lo que dice, bueno, pero ¿y dónde está la sindéresis aquí? ¿Dónde está el verdadero nivel de análisis? Donald Trump no necesita pedirle permiso a nadie. Y lo que dice Díaz Valar es falso. Que está en manos de Donald Trump, lo que va a ocurrir en Venezuela está en manos de Donald Trump y en manos de Marco Rubio. Eso es mentira, senador Díaz Valar. Con todo respeto se lo digo. Si es verdad que usted dijo eso, eso es falso. Para empezar, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Es el jefe de Marco Rubio. Si le da la gana de volárselo, mañana se lo vuela, en primer lugar. En segundo lugar, lo que va a ocurrir en el futuro en Venezuela depende solamente de los venezolanos. Y si los venezolanos están dispuestos a sacudirse de encima del chavismo, lo van a hacer. Con o sin Donald Trump. Porque así son estos procesos. Porque como lo que está ocurriendo en Venezuela le importa muy poco al estamento politiquero de los Estados Unidos. Porque no somos una cosa tan importante como lo creen algunos. Amigos, cuando se tome una decisión de fuerza, de consenso o lo que sea, que resuelva a los venezolanos, si en algún momento tenemos un liderazgo político que sirva para algo y un liderazgo militar que de verdad se cuatribolee, pues tendrán que dejarlo pasar. Y así será. Si no, terminarán todos visitando a Chávez. ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Se lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías.